Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo su programa de Ciencia Curativa Germánica, aquí con su servidor, doctor José Antonio Galicia González. Una vez más nos abren las puertas nuestra queridísima estación, la número 1 por internet, Om Radio. Saludos a Carito, saludos en cabina, pasen un excelente y maravilloso día. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar hablando del glosario de la nueva medicina germánica, no sin antes recordarles que estamos aquí en Puebla de Los Ángeles dándolos consultas en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista en Puebla, México. El teléfono para que usted nos contacte es 01, la alada en Puebla es 222, el teléfono es 240-7482. Nuestro correo electrónico, con B de bueno, biomédica, lt@hotmail.com. Repito, biomédica, L de Lalo, T de Toño, diría biomédica, lt@hotmail.com. Y alguna pregunta urgente, pueden mandarme un WhatsApp al 2221 4006 45. Del exterior de la República Mexicana, más 521 2221 4006 45. Un saludo muy cálido, muy fraterno, muy estrujante a todos aquellos que se han hecho amigos en el caminar de la aprendizaje, enseñanza y compartir la ciencia curativa germánica, también llamada Nueva Medicina Germánica. Saludos a Bolivia, saludos a Perú, doctor Hoyos muy probablemente nos está escuchando, otros amigos allá en el Perú, saludos a Venezuela, saludos a Colombia que nos están sintonizando, saludos en Estados Unidos, también desde luego nos están escuchando, también saludos en Chile, en España y bueno, en otros lugares que también se me escapan, y más al rato nos darán una lista de todos los que nos escuchan en el interior de la República. Muy bien, pues recuerde que también estamos dando consultas vía Skype, para que lo tenga presente para aquellos que están en el exterior. Saludos a un amigo que nos ha buscado por internet y pues le ha funcionado, a Ricardo Cabeza, le envío un fuerte abrazo, a Miguel Jacín, desde luego, a todos y todos los amigos que se han sumado en el caminar de la nueva medicina germánica. Muy bien, la vez pasada nos quedamos con lo de constelaciones, hoy quiero empezar a hablar con el lenguaje o el glosario de la nueva medicina germánica para que los próximos programas podamos entender cuando hablemos de un término. El tema que nos compete hoy es la crisis epiléptica o epileptoide, también llamada epicrisis. Esto ocurre en el punto más bajo de la fase de curación. La epicrisis corre de forma paralela en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. Es el punto más bajo de la fase de vagotonía, es decir, de curación. El cerebro, a través de los miles de millones de años, dice el Dr. Hammer, le ha llevado a accionar un pico simpático-tónico que pone al individuo de nuevo y de forma instantánea en actividad de conflicto. Por un periodo corto de epicrisis, la persona revive el conflicto entero en un periodo de tiempo muy breve, con los síntomas físicos típicos como las sudoraciones frías, las manos frías, pies fríos, escalofríos y náusea. Es en el punto más bajo de la fase de curación, el aumento del volumen del edema del cerebro ha alcanzado su máximo tamaño. Exactamente en este momento, la presión de recaída de estrés expulsa el edema y el cerebro y el cuerpo pueden deshacerse del exceso de fluido que fue almacenado durante la primera parte de curación,
Por lo tanto, inmediatamente después de la epicrisis, sigue una fase urinaria en la que el cuerpo elimina toda agua extra. Los eventos típicos que ocurren durante la epicrisis son ataques cardíacos. Aquí entran dentro del periodo de epicrisis. Recordemos que cada periodo de la segunda ley, en la fase de simpaticotonía hay algunas enfermedades y en la fase de vagotonía hay otras enfermedades. Y no es la excepción, inclusive en la fase posconflictolítica A hay un grupo de enfermedades y en la fase posconflictolítica B hay otro tipo de enfermedades. Y no podría ser la excepción. En la epicrisis podemos tener ataques cardíacos, embolismo pulmonar, evento vascular cerebral, crisis epiléptica, sangrado de úlcera gástrica, ataques asmático, crisis de neumonía, coma hepático, sangrado hemorroidal, vómito, diarrea, sangrado de cualquier lugar, sobre todo de tipo tumoral, el ataque de migraña, etcétera, etcétera. El tipo de epicrisis va a estar determinada por la naturaleza del conflicto, los órganos o tejidos involucrados y la parte del cerebro involucrado. A partir de la epicrisis, el organismo entero, psique, cerebro, órgano, regresa a la vagotonía posconflictolítica D. Y pasando esta epicrisis, recordemos que la epicrisis se encuentra en la fase vagotónica, pero la división entre la vagotonía A y la vagotonía B. Y una vez pasando esta fase posconflictolítica B, regresa a la normotonía, siempre y cuando no haya alguna recaída de conflicto. De manera que es importante ubicar las epicrisis porque a veces no entendemos qué está pasando. Recordemos que en esta fase de epicrisis, uno de los síntomas cardinales, uno de los síntomas que van a ser patognomónicos, es decir, específico, importante, es una fase diurética. Si el paciente está con una situación aparentemente grave, pero aumentó la cantidad de orina, ya sea en volumen o en frecuencia, está pasando por una fase diurética. Si el consumo o el ingreso de líquidos es menor al de salida y la orina de 24 horas supera la ingesta de líquidos, está en fase de epicrisis. Es bien importante saber cómo podemos ubicarla, y este es uno de los síntomas que nos permiten ubicarla de una manera muy precisa. A los pacientes que yo llego a acompañar, les pido que hagan conteo de líquidos, tanto ingreso como egreso, en 24 horas, y de esa manera más o menos sé que están pasando por una fase de epicrisis. Otro dato, este es un dato muy interesante, porque así como contabilizamos el ingreso y egreso en 24 horas, si el egreso es mucho menor y está consumiendo 1,5 litros y solamente está excretando 500, 700, 300 menos de litro, probablemente el paciente haya caído en un conflicto de colectores. Y puede ser tan grande el conflicto que lleve no solo a una disminución de la cantidad de diuresis, sino una anuria total, es decir, deja de orinar. Y uno de los diagnósticos cuando dejan de orinar es la llamada insuficiencia renal. Yo tuve la experiencia con una paciente que me pidió el doctor Reyes, un ginecólogo, que la valorara, y esta paciente le habían diagnosticado leucemia linfoblástica aguda. La paciente tenía obviamente trombocitopenia, anemias, y la querían transfundir. Ellos pertenecen a una religión que muchos conocemos, que son testigos de Jehová, y que dentro de su religión ellos no aceptan
la transfusión de la sangre, la cual debe ser respetado como aquel que decide no quimio, aquel que decide sí radio, debe ser respetado porque es quien, es su propio cuerpo, su propio sentir, tiene derecho a elegir lo que más le convenga y lo que más desee. Entonces, este amigo Reyes me buscó. Obviamente la paciente estaba siendo, pues si no amenazada, amedrentada de que tenía que ya ser transfundida si no se iba a morir, y ella quiere salir del hospital. Entonces, tanto hay un conflicto de líquidos que afecta al proceso del parénquima renal en la parte de mesodermo moderno, y afecta al no querer estar en el hospital el conflicto de colectores. La paciente vive una anuria y el médico le llama que la leucemia ahora ha hecho una filtración, ha hecho un avance, una metástasis a riñón y lo está deteriorando, y por eso está fallando la función renal, ¿sí? Esta concepción de manera desquiciante, abrupta, absurda, se maneja en cualquier espacio, en cualquier lugar. Y entonces lo que pasó es que esta paciente decide, junto con su familiar, decide que la vea el doctor Reyes, y salieron de ese hospital. En el otro hospital fue cuando yo la logro pedir que la trasladen, la valoramos, y en un día máximo, la paciente vuelve a orinar. Entonces queda pero perfectamente demostrado que el conflicto de colectores, que el conflicto de túbulos colectores puede llevar a una disminución de la cantidad de excreción de orina. Recuerden que es un conflicto, un programa biológico especial y sensato, que es inteligente y que te ayuda ante una situación emergente, de alguna manera salvaguardar la existencia. El doctor Hammer, cuando habla del conflicto de colectores, habla de que este conflicto de colectores rememora la filogenesia, cuando las células empiezan del mar a migrar hacia la tierra, y entonces estas células pueden sufrir deshidratación por enfrentarse a la zona desértica o enfrentarse al sol. Entonces, el programa que está ya inmerso en este proceso evolutivo es contener toda el agua posible, precisamente para no morir de sed. Cada gota es esencial, es vital para la subsistencia. De manera que cuando un paciente rememora filogenéticamente ese conflicto de estar desalojado, de estar desorientado, de estar expulsado, de estar excluido, de estar siendo bombardeado, de estar solo y abandonado, va a emerger este programa, pertenece los túbulos colectores a endodermo, y entonces va a ser un crecimiento celular, un cáncer de túbulos colectores, donde va a retener más líquido. Una vez solucionado el conflicto, va a haber una necrosis caseificante con micobacterias tuberculares. Van a dejar inclusive esos hoyos que conocemos como tuberculosis renal, o se llenan después de calcio, de lito. Van a ser esos espacios que conocemos que se forman en la necrosis del riñón, de los túbulos colectores en el riñón. Y va a orinar. Desde el momento que pasa en la fase de vagotonía y que resuelve el conflicto, empieza a orinar, porque todas las funciones que son del organismo, todas sin excepción alguna, comienzan desde el cerebro. Y no es la excepción la diuresis. Entonces va a orinar a partir de que resuelva el conflicto de colectores. Y ya para concluir este tema, recordemos que la suma de una fase de curación o de vagotonía de cualquier programa, de cualquier DHS, más la fase activa de colectores, está en simpaticotonía y está en vagotonía, fase de curación, colectores en fase activa, cuando se suman
forman algo que se llama síndrome de túbulos colectores, que hace que cualquier síntoma, que aunque esté en curación, se complique, se agrave, se acreciente, se incremente de manera que ponga en riesgo inclusive la vida del paciente. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y corte comercial. Regresamos con ustedes en su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Muy bien, regresamos con ustedes. Saludo en cabina. Nos están monitoreando para que sea cada día un programa mejor, de manera que va a haber algunos cambios en nuestras entradas, siempre en beneficio de ustedes. Continuamos con nuestro programa de Ciencia Curativa Germánica y estábamos con el tema de glosario. Acabamos de hablar de la crisis epileptoide, crisis epiléptica, también epicrisis, epi que es pico, un pico de crisis, que siempre va a estar durante la fase de vagotonía o la fase de curación. Quiero comentarles, y lo digo con la reserva de lo que yo comente, porque no se trata de en ningún momento de alertar, alarmar. Lo menos que la nueva medicina germánica es lo menos que debe de hacer, lo menos que tiene es eso. Pero es mi deber decirles que efectivamente en la epicrisis puede ser una crisis que sea una fiebre, un dolor de cabeza, una convulsión, una hemorragia, o puede la epicrisis ser tan grave que puede llevar a la muerte al paciente. Vamos hablando de un infarto. Entonces, sí es un tema que cuando entendemos, entonces, cuando tratamos de entender por qué falleció, por qué murió, pues bueno, máxime si dentro de esta epicrisis hay un conflicto de colectores que hacen un síndrome de colectores, las cosas se complican de manera impactante. Entonces, si la pregunta es, ¿también dentro de la nueva medicina germánica fallecen? Sí. ¿Dónde más? En la epicrisis. ¿Dónde más? Cuando se une la vagotonía con un conflicto de colectores, que se vuelve síndrome de túbulos colectores. Amén de el estar metiendo un paciente en simpaticotonía, en una fase activa de conflicto, puede fallecer por desnutrición, por carencia, por falta de comida, dejan de comer. Un paciente que es tratado con morfina puede fallecer, desde luego, porque es una sentencia a plazos, dice el doctor Hammer, ya que la morfina va en deterioro, en detrimento de las funciones cerebrales. El paciente duerme, ya no lucha, paraliza el intestino, ya no come, puede parar la función cardíaca, pulmonar, tiene acción sobre la musculatura. Entonces, de esa manera puede llevar al paciente a la muerte todos estos mecanismos. La curación pendiente se refiere a la fase de solución de no poder ser completada debido a que el proceso interrumpido de manera continua por cortas recaídas del conflicto. Es decir, un paciente puede tener un conflicto de desvalorización y tener un proceso artrorreumático, y en ese proceso de dolor se vuelve a desvalorizar pensando que no es útil ni siquiera para agarrar una escoba. El desarrollo bifásico de cada enfermedad, recordemos que cada enfermedad ocurre en dos fases, siempre y cuando exista la solución del conflicto. Las dos fases corren paralelas en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. Esto es, el doctor Hammer dice en su segunda ley, o en el desarrollo bifásico de cada enfermedad, que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico, significa de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Recordemos que hay una sincronía o una normotonía, un ciclo día-noche, diurno-nocturno. Este ciclo se ve interrumpido después de un evento altamente traumático llamado SDH, síndrome Dirkhammer, o DHS, del inglés Dirkhammer Syndrome.
y al ser interrumpido queda en una fase de día permanente o de simpaticotonía permanente, también llamado fase fría o fase activa del conflicto, que esta va a durar desde el momento del DHS hasta la solución del conflicto llamada conflictólisis. En esta es la fase activa del conflicto o fase de simpaticotonía permanente. Y efectivamente va a pasar a otra fase una vez solucionado el conflicto, a una fase vagotónica permanente, también llamada fase de curación o fase caliente, o también en la fase posterior a la solución del conflicto. Esta es dividida en dos, en una fase A y en una fase B. Fase A es la fase posterior a la solución del conflicto A, que se caracteriza porque hay edema, hay dolor, hay inflamación, y ahí se encuentran todas las llamadas infecciones. Va entre la fase A y la B, está la crisis epileptoide, y la fase B es la fase cicatrizal o restitutiva o reparativa. De manera que, por eso dice que todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico, se refiere a la fase simpática y a la fase vagotónica, siempre y cuando en medio se resuelva el conflicto. El edema va a estar relacionada en el cerebro. De forma paralela a la curación a nivel psicológico y orgánico, el área cerebral que recibió el golpe, el impacto, el choque del conflicto, también la lesión comienza a sanar. Como en el caso de cualquier herida que es reparada, líquidos del suero sanguíneo y agua son atraídos al área creando un edema que protege el tejido cerebral durante el proceso de curación. Además que esta reparación conlleva la formación de una nueva sinapsis. Se repara a través del crecimiento de la célula que sostiene a la neurona, que se llama glía, neuroglía. En la tomografía cerebral podemos observar cambios. Los anillos en forma de diana, nítidos y concéntricos, comienzan a sumergirse en un edema. Y ahora se muestran en las tomografías los círculos borrosos, sin contornos y oscuros. El tamaño del edema siempre va a depender de la masa del conflicto que le precedió. El aumento del volumen del edema produce síntomas de curación cerebral típicos como dolores de cabeza, cefalea, mareos, vértigo, visión doble. De forma paralela al edema en el cerebro encontramos un edema en el órgano correspondiente, en una articulación o en una cavidad, pleura, pericardio y peritoneo. De manera que el cerebro, tanto el órgano que rige, la zona que rige el cerebro, como el propio cerebro, van a llevar a un proceso de edema, un proceso de reparación. Este puede ser un tanto suave, pero puede ser un tanto fuerte su proceso de inflamación. Inclusive cuando la masa del conflicto ha sido fuerte o ha durado mucho tiempo, el edema cerebral puede llegar a ser tan abrupto que puede ser malinterpretado como un tumor cerebral. El doctor Hammer explica que los tumores de cerebro no existen. Estos tumores del cerebro en realidad son focos de Hammer en fase de vagotonía o fase de reparación. Si hasta el día de hoy científicamente aseguramos que la neurona no se repara, no se replica, no se recupera del todo, únicamente estamos aceptando algo que se llama neuroplasticidad, es decir, que mejoran las funciones a través de nuevas conexiones, porque la lesión que ya está dada en el cerebro no puede echarse marcha atrás. De manera que esta nueva conexión es la que hace nueva sinapsis y permite la recuperación parcial o total de la función. Cuando hay edema y aparte hay crecimiento de la glía y aparte se hace una tomografía con medio de contraste, este edema junto con la neuroglía son malinterpretados como un tumor cerebral. Los tumores cerebrales, desde la nueva medicina germánica, científicamente comprobado, porque su esposa, siendo oncóloga,
había hecho ya con él estudios con el tamaño de los famosos tumores, angiometría de los tumores cerebrales, de manera que el tema no es nuevo para él. Queda muy claro y muy específico que efectivamente bajo este criterio científico estos tumores en realidad son focos de Hammer o dianas de los focos de Hammer en fase de recuperación, en fase de vagotonía A o en fase postconflictolítica B. De manera que si me pidieran un consejo, debería de tratarse ese supuesto tumor como un proceso inflamatorio, no extirpado quirúrgicamente, a no ser que verdaderamente un médico sea oncólogo y sea formado en nueva medicina germánica y crea que el criterio es el adecuado porque las funciones peligran, o sea tratado de manera terapéutica, sin quimioterapia, sin radioterapia, porque además la quimioterapia o la radio hace un efecto que le llama efecto acordeón. Lo sumergen a una sinapsis, a un proceso de ir en contra del proceso biológico de desinflamar, pero cuando se acaba el efecto quimioterapéutico o radiotóxico, lo que hace es que vuelve a crecer, y si se mantiene de esta manera, se rompe y puede generar un accidente vascular cerebral, se rompe el tejido cerebral, un desgarre, y puede llevar a un proceso mucho más grave. De manera que eso es lo que lleva la quimio o la radio. Y bueno, debería ser tratado como un proceso inflamatorio, cuidando líquidos. Él en alguno de sus libros inclusive refiere que se puede dar cortisona si fuera necesario. Yo lo trato también, aparte de que pudiera yo llegar a utilizar el medicamento, lo trato con campo electromagnético pulsante, con homeopatía, belladona, apis, varita carbónica, un sinfín de remedios que actúan sobre el edema cerebral, y doy medicamentos que ayuden a soportar ese proceso. De manera que con esto terminamos el día de hoy, no sin antes recordarles que estamos en la 7 Sur 2506, en la colonia Chula Vista, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. Nuestro teléfono para que nos contactes es el 01-222-240-7482. 222 es la alada de Puebla, el teléfono es 240-7482. Nuestro correo electrónico con B de bueno, biomédica, L de Lalo, T de Toño, biomédica.lt@hotmail.com. Un celular para una urgencia, verdaderamente urgencia, más 521 2221 400645. Les mando un fuerte abrazo, les mando toda la energía posible. Si alguna vez le han dicho que su enfermedad es incurable, o le han dicho que la medicina ya no tiene nada que hacer, dese una vuelta y vea la ciencia curativa germánica, la nueva medicina germánica, y vea si hay algo, o mucho, o todo que le pueda ofrecer. Les mando un abrazo. Hasta pronto. Se despide doctor José Antonio Galicia González en su programa Ciencia Curativa Germánica, aquí en la estación número 1 por internet, Om Radio, transmitiendo pura energía.